Buenos días, amanecer con nuestro Padre, les bendecimos, Ministerio Casa de Gobierno, Iglesia Cristiana. Dios es bueno, Dios es fiel. Pastor Henry Camacho saluda. Quiero orar para que el Señor traiga vida y bendición a su casa. Quiero orar para que el Señor traiga plenitud a su vida, a su casa. Le bendigo en esta mañana, enviamos una palabra de sanidad a todo cuerpo enfermo. Le ordenamos a la enfermedad a salir fuera en el nombre de Jesús. Le ordenamos a la enfermedad, espíritu de enfermedad, que abandonen los cuerpos, que detengan su operación, que paren ahora mismo, que toda afectación se detenga allí en el cuerpo, que toda dolencia, escrito está en la palabra que Jesús llevó nuestras dolencias. Ciertamente Él llevó nuestras dolencias y por sus llagas hemos sido sanados. Yo declaro esa palabra de sanidad allí en el cuerpo que se encuentra enfermo. Todo espíritu inmundo que se sienta en la cama para traer enfermedad, todo espíritu inmundo que gobierna los aires y el ambiente de ese cuarto, de esa habitación, lo quebrantamos en el nombre de Jesús. Declaramos libertad y declaramos sanidad y declaramos en esta mañana que habrá vida en abundancia, como está escrita en la palabra, que sobreabundará la vida en ti, que sobreabundará la vida en tu casa. Atamos todo espíritu de miseria, de pobreza, de ruina. Atamos todo espíritu de brujería, lo atamos, lo encadenamos en el nombre de Jesús. Paralizamos la obra de la hechicería. Todo pacto se quebranta, todo pacto se rompe y declaramos que el poder del Espíritu Santo trae un avivar a esa tierra, un avivar a ese corazón, un avivar a esa vida, un avivar a esa familia. Que toda brujería que ha sido lanzada contra tu vida, contra tu casa, contra tu matrimonio, contra tu alimentación, contra tu comida, toda brujería que fue lanzada a tu estómago, a tu cuerpo, en el nombre de Jesús se quebranta y declaramos la vida del Espíritu. Bendiciones para todos los tiempos del fin. Mateo 14, 24, 14, en un solo versículo, Jesucristo habla acerca de lo que es y lo que marca la única señal que marcará el fin. Veíamos que será predicado, según Mateo 24, 14, el Evangelio del Reino. La iglesia debe predicar el reino. Es importante entender qué es el reino. El reino no es una doctrina y el reino no es una secta. El reino es el mensaje que Jesús vino a predicar. Cuando Jesucristo viene a la tierra, Juan está predicando del reino. Arrepiéntase porque el reino de los cielos se acerca. Mateo declara que cuando Cristo sale de las aguas, empieza a declarar Mateo y dice: desde aquel instante empezó Jesús a predicar: arrepiéntase porque el reino de los cielos ha llegado. Y todo el proceso, tú puedes leer en la palabra de Dios, todo lo que Jesús hablaba era del reino. Cada comparación que Jesús iba a hacer, cada parábola que él iba a usar, la referenciaba con el reino. Él decía: el reino de los cielos es semejante a un hombre que compró un terreno. El reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. El reino de los cielos es semejante a 10 mujeres que tenían las lámparas con aceite. Todo lo que Jesús habla del reino. Y empieza a mencionar parábolas para dar a entender lo que es el reino. Y cada vez que Jesús daba una parábola, al final de cada parábola decía: así será en el reino de los cielos, así será en el final del tiempo, así será en el final del siglo. Daba a entender que el reino de los cielos es lo que marcará el final de todas las cosas. El reino de los cielos no es una doctrina, no se puede predicar desde una doctrina, desde una teología. El reino de los cielos es la manifestación de Dios en la tierra, es el gobierno sobrenatural de Dios en la tierra. Lo vio Daniel en una visión cuando veía que la montaña, que la roca era desprendida y rompía la estatua, y que luego se establecía un monte, de esa roca se establecía un monte, y ese era un reino que nunca se acabaría. Lo profetizaron los apóstoles, lo profetizaron los profetas del antiguo pacto, Isaías, Ezequiel. Todos se enfocaron en la venida del reino, en la venida del rey. Isaías anunciaba la venida del reino, Jeremías anunciaba la venida del reino. Todo fue establecido para que el reino se establezca. Cuando nosotros vamos al fin de los tiempos, Apocalipsis capítulo 21 y 22,
Vemos el reino descender, vemos la ciudad Jerusalén, la celestial descender, vemos allí el establecimiento de Dios viviendo con los hombres, vemos allí el establecimiento de la vida, de la paz, de la plenitud, donde la muerte será sacada, donde la enfermedad, donde el Hades no existirá más, donde el abismo no existirá más, donde la enfermedad, el dolor no existirá más. Esto es el reino tiene que establecerse. El reino vino cuando vino Jesús, pero el reino no se ha establecido sino que hasta cuando Jesús venga por segunda vez el reino será. Entonces la iglesia debe predicar el reino, porque cuando el reino sea predicado, el fin vendrá. Mientras que la iglesia cristiana no predique el reino, mientras que los entendidos no prediquen el reino, el fin de las cosas estará detenido. Y será predicado el evangelio del reino para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Si predicamos el reino día a día, provocaremos el fin. Nosotros podemos provocar el fin del mundo. Pablo dice lo siguiente: ¿acaso ustedes no saben que la iglesia va a juzgar el mundo? Es importante el papel de la iglesia. La iglesia no es un grupo de personas religiosas con faldas largas, metidas en un salón de 4 paredes todos los domingos en sillas blancas, sentados, esperando pues que el pastor les ponga las manos, esperando pues que el pastor saque el biberón y los alimente. La iglesia no es eso. La iglesia es el gobierno de Dios en la tierra. La iglesia son los embajadores de Dios en la tierra. La iglesia son los representantes de Dios en la tierra. La iglesia es la voz de Dios en la tierra. La iglesia fue creada, la iglesia nació y fue creada para activar los tiempos. La iglesia debería definir los presidentes. Es la iglesia la que debería definir las leyes del gobierno. Es la iglesia la que debería elegir los alcaldes. La iglesia debería tener las empresas más grandes. Es la iglesia la que debería estar gobernando las naciones. La iglesia es la que debería estar gobernando los bancos. Es la iglesia la que debería, porque todo fue creado para Cristo, todo fue creado por medio de Cristo, para Cristo, pero Cristo se lo entregó a la iglesia. Sin embargo, la iglesia perdió de identidad, la iglesia perdió territorio, la iglesia perdió orientación. La iglesia está enfocada en el cielo, y el problema con el enfoque del cielo es que Jesucristo dijo que la de Jerusalén descenderá, que Él vendrá a reinar aquí a la tierra, que Él gobernará en la tierra. Eso lo encuentra en Apocalipsis 5:10, en Apocalipsis 21, eso lo encuentra en Daniel capítulo 7, eso lo encuentra por toda la Biblia, que Él vendrá y se establecerá, que Él gobernará con los reyes y sacerdotes que Él estableció para su Padre, y que será aquí en la tierra, que la gran ciudad Jerusalén vendrá a la tierra. Así que cuando la iglesia se enfocó en el cielo, la iglesia perdió la perspectiva de la tierra. Jesucristo dijo que Dios nos entregó la tierra. El Salmo 116:15 declara: a Jehová le pertenecen los cielos y a sus hijos les ha dado la tierra. La Biblia también declara en el Salmo 34 que los impíos serán arrojados de la tierra, pero que los justos gobernarán la tierra para siempre. Isaías 45:18 declara que la tierra fue creada para ser habitada siempre, no fue habitada para ser destruida. El Salmo declara que la tierra fue colocada sobre sus fundamentos y sus bases para que nunca se removiera. Así que si la tierra va a ser siempre habitada, alguien tiene que habitar la tierra. Y los demás versículos nos enseñan que la tierra es la herencia de los hijos de Dios, que es la tierra el lugar donde Dios se va a establecer. Dios va a vivir en la tierra. En este momento Dios no vive en la tierra, Jesús no vive en la tierra. En este momento la iglesia está sobre la tierra y el Espíritu Santo se mueve a través de la iglesia en la tierra. Pero cuando venga Cristo por segunda vez, entonces Cristo vendrá a la tierra. No vendrá a llevarse una iglesia, no vendrá a llevarnos a vivir al cielo. Él vendrá a gobernar aquí en la tierra. ¿Con quién? Con su iglesia, con aquellos que han sido lavados, que han sido limpiados por la sangre del Cordero, con aquellos que se han apartado de su pecado. Eso es lo que dice la Biblia, pero necesitamos predicar el evangelio del reino. La iglesia es importante. Pablo dijo que la iglesia juzgará al mundo. Y imagínese quién es usted, que Pablo se atreve a decir que la iglesia va a juzgar al mundo. También Pablo dice que la iglesia va a juzgar a los santos, entonces a los ángeles, perdón, que los santos van a juzgar a los ángeles, y que los santos, que es la iglesia, van a juzgar al mundo. Entonces, ¿quién es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la encargada de juzgar al mundo. La iglesia es la encargada de juzgar a los ángeles que cayeron. La iglesia es la encargada de hacer que el fin venga. Entonces, si tú quieres que Jesús venga, tú tienes que desenfocarte del cielo y empezar a predicar en la tierra el evangelio del reino, porque lo único que va a hacer que Cristo venga, según Mateo 24:14, es que el evangelio del reino sea predicado. Mientras que no acepten el reino en la tierra, mientras que el reino
no sea aceptado en las iglesias, mientras que el reino no sea activado en las familias, mientras que las familias no sigan aceptando el evangelio del reino, entonces el mal va a seguir gobernando, la maldad va a seguir gobernando, la injusticia va a seguir gobernando, el pecado va a seguir gobernando. Necesitamos que el pecado termine, necesitamos que la maldad termine, necesitamos que la muerte, la corrupción termine, y eso no se va a acabar con buenas campañas políticas, eso no se va a acabar con buenos programas sociales, eso no se va a acabar con buenas leyes que levanten, eso no va a salir de aquí con educación, eso no va a salir de aquí con cursitos tontos de educación cultural. Esto va a acabarse cuando el reino venga. Cuando el reino venga, esa maldad va a salir, esa corrupción va a salir, porque es el reino. En otras palabras, la iglesia tiene que provocar la segunda venida, la iglesia tiene que provocar el fin de todas las cosas. Ahí estamos hablando de una segunda fase. Quiero dejar aquí tal vez en remojo la tercera fase. Vamos a saltar a la tercera fase, y esta está desde el versículo 15 hasta el versículo 28. Ok, la primera fase del versículo 4 al versículo 13, las señales del fin, pero no es el fin. En el único versículo 14 descubrimos la señal del fin, la única señal, solo una señal para que el fin del mundo venga, y es la predicación del evangelio del reino, no la predicación de cualquier predicación, no el mensaje de cualquier pastor, no el mensaje dominical de cualquier pastor, es el evangelio del reino el que provocará el fin. Y ahora tenemos una tercera fase. ¿Qué va a pasar después del fin? ¿Qué va a pasar cuando el fin comience? El problema es que mucha gente cree que viene el fin, que se acaban las cosas, que hay una explosión, que Cristo se lleva a la iglesia y que quién sabe qué pasa aquí. No, la palabra es clara y la palabra dice qué es lo que va a ocurrir. Después de que el evangelio del reino sea predicado a todas las naciones como testimonio, vendrá el fin. La pregunta sería entonces, ¿qué sigue después de ese fin? Claro, Mateo 24, 15 al 28 nos dice que va a seguir después de ese fin, pero no lo voy a mencionar en este momento, voy a mencionarlo en la segunda fase, en la otra sesión, pero quiero explicar este último aspecto. Si la iglesia no logra entender cuáles son las señales y cuáles son los tiempos y en qué tiempo estamos y a qué tiempo entramos, la iglesia el fin la va a tomar por sorpresa. Porque quiera o no la iglesia, el evangelio del reino se va a predicar. Hay gente, ya vemos gente que nos estamos levantando con una visión que Dios nos ha dado, con una revelación diferente de los tiempos antiguos, de los mensajes que usted escuchó, de las tradiciones que usted viene escuchando, que Dios nos ha revelado, y que día a día estamos haciendo que el evangelio del reino entre a cada familia y entre a cada lugar. Aquí en La Calera se habla del reino a través de Casa de Gobierno, y aquí estamos nosotros predicando el evangelio del reino cada día a cada familia, a cada persona que nos encontramos. Y esto es importante porque quiera o no la iglesia entrar, el fin vendrá. El problema es que el fin no puede sorprender a la iglesia, porque el fin va a sorprender al mundo. El fin va a sorprender al mundo porque el mundo no conoce de Dios, y porque el mundo no quiere atender esta voz, y porque el mundo cree que esto es una fábula, y porque el mundo cree que es una irrealidad, que el mundo viene. Así que cuando el mundo se acabe va a sorprender a mucha gente. Pero la iglesia, sería triste que el fin tomara por sorpresa al mismo pueblo de Dios. Entonces, ¿en qué tiempo estamos? ¿Cuál es el tiempo en el que estamos ahora, 2019? ¿En qué tiempo estamos? Estamos en el preámbulo a la predicación del evangelio del reino. Por lo tanto, hasta que el evangelio del reino se predique en todo el mundo, vendrá el fin. Esto es importante. Todo mundo ya ha sido evangelizado. Hoy a través de la internet, hoy a través de los misioneros, hoy a través de todos los medios de comunicación existentes, todo el evangelio, la palabra de Dios, ya la conoce el mundo entero. Entonces, si ya se ha predicado, ¿por qué el mundo no se ha acabado? Porque se ha predicado todo menos el evangelio del reino. Cuando el evangelio del reino, y hoy va a ser más rápido, porque ya no necesitamos viajar horas y horas a una nación, sino que necesitamos simplemente abrir una cuenta en YouTube, una cuenta en Facebook, una cuenta a través de Instagram, una cuenta a través
de WhatsApp, o necesitamos simplemente tener un canal de televisión, un canal radial como este, y podríamos en un solo segundo predicar el reino y hacer que muchas personas o cientos de personas vean el mensaje. Entonces va a ser más pronto, va a ser más el aceleramiento, no vamos a tardar. Llevamos años, años, años desde que Jesucristo subió al cielo, llevamos años predicando, 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 y el mundo no se acaba. Pero ahora va a ser más fácil, porque ahora predicando el reino por medio de las vías que acabé de mencionar, entonces aceleraremos. Lo que tardaban nuestros antiguos predicadores, nuestros antiguos hombres de Dios, lo que tardaron en predicar, de ir en ciudad, de pueblo en pueblo, de casa en casa, ahora por los medios de comunicación lo podemos hacer. Podemos llegar a más personas en menos tiempo. Así que es tiempo de entender que estamos en la segunda fase. La segunda fase es la predicación del Evangelio del Reino. Después de esta fase vendrá el fin. Dios les bendiga.